Tras repasar la crónica parlamentaria, llega el tiempo de entrevista. Hoy recibimos aquí en Hemiciclo a Maite Pérez, portavoz del Grupo del PSOE en las Cortes de Aragón. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar con vosotros. Pues vuelta a la actividad tras ese breve parón por la Semana Santa y pleno en el que el presidente aragonés Jorge Azcón comparecía a petición propia en relación a las declaraciones del vicepresidente y líder de Vox, Alejandro Nolasco, sobre el Islam y la inmigración. Por resumir, se ha desmarcado de ellas, ha reconocido discrepancias y ha asegurado que las políticas de inmigración se llevan desde el Partido Popular en el marco de un estricto cumplimiento de la ley y bajo los principios de igualdad y solidaridad, decía, son palabras textuales. Además, les ha retado a la oposición en general a acudir a los tribunales si creen que ha habido un delito de odio. ¿Descartan ustedes esta opción? Si me permites, por concretar o por ser más exactos, sí. Ha venido a petición propia, pero forzado por la iniciativa de la oposición, hurtando en este caso una solicitud inédita de este Parlamento de 5 grupos de 8 que conforman las Cortes, es decir, de los grupos que no forman parte del Gobierno, pidiendo una comparecencia del presidente y él burlando el reglamento. Lo que hizo fue recurrir a un artículo y plantear una comparecencia de petición propia, pero insisto, ha venido a petición propia forzado por la iniciativa de la oposición. Es que me parece importante aclarar ese matiz porque no creo que sea una cuestión menor. Ayer asistimos a una comparecencia del presidente que vino forzado, insisto, por la oposición y por la presión política y mediática de los últimos días, y vimos a un presidente que, claro, cuando el presidente dice si un juez determina algo, entonces tomaré decisiones, mi pregunta es ¿para qué lo queremos a él como presidente? Es decir, ¿va a haber barra libre para todos los consejeros y consejeras del Gobierno a decir las barbaridades que consideren sin ningún tipo de rubor ni de rigor, amenazando precisamente la convivencia de esta comunidad autónoma, vertiendo, yo creo, acusaciones que rozan francamente la temeridad? Porque, insisto, se está criminalizando y discriminando a un colectivo simplemente por el mero hecho del origen y por el mero hecho de la religión. Claro, el presidente dice que se desmarca, pero es que esto no es una cuestión de matiz. Yo le decía, hay políticas, hay maneras de enfocar o posiciones distintas a la hora de enfocar una política concreta, una política sectorial, y yo creo que eso es lógico porque la diversidad ideológica te lleva a eso, pero es que en este caso es una cuestión que va en contra de los cimientos de nuestro propio sistema democrático, del sistema político. Es decir, o eres xenófobo o no lo eres, aquí no hay matices, y por tanto quien plantea y defiende no solo eso, sino que además lo hace como vicepresidente del Gobierno, es muy difícil, como el propio vicepresidente decía, discernir. No soy bipolar, no tengo una doble personalidad, por lo tanto lo que digo como partido lo digo como Gobierno. Claro, la diferenciación es que usted representa en este caso, por ser vicepresidente del Gobierno de Aragón, a todos los aragoneses y aragonesas, también a los inmigrantes que viven aquí y que trabajan y que tanto necesitamos, también a los que profesan otro tipo de religión. El hecho de decir el presidente no compartimos estas declaraciones, pero sigue diciendo las mismas barbaridades, y además es que lo ha dicho el viernes en la sesión de control, en las ruedas de prensa que hace, y esta yo creo que va a ser una de muchas. Por lo tanto, claro, el presidente piensa que así ha acabado el debate, ha terminado el debate. Incluso usted mismo, ¿no?, dice se ha diferenciado, pero es muy difícil porque al final son una coalición de gobierno y las políticas del Gobierno de Aragón deben de tener cierta sintonía, y aquí vemos que no solo es en esto, sino en algunas otras hay graves discrepancias que amenazan precisamente la estabilidad y sobre todo la convivencia. Sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Aragón, el Gobierno central ha anunciado que lo denunciará ante la ONU y la Unión Europea porque cree que vulnera los convenios internacionales de derechos humanos. También el ministro Ángel Víctor Torres ha hablado de presentar un recurso de inconstitucionalidad, a lo que desde el Ejecutivo aragonés responden que la derogación de la norma es jurídicamente intachable. Acercar posturas parece imposible, ¿no?, porque Nolasco afirmaba que no va a haber un paso atrás.
Bueno, era una de las cosas que llevaban claramente ambos partidos en su programa electoral, y así como también llevaban y en sus promesas electorales habilitar ayudas directas a los agricultores en una situación de excepcionalidad gravísima y que no han hecho, en esto sí que han cumplido rápidamente. Además, derogaron la ley sin ninguna capacidad de tener ninguna interlocución, ni de tener ninguna audiencia, ni de trámite con todos los colectivos o con la sociedad en general que podía opinar sobre la utilidad de la ley que han derogado, ¿no? Bueno, estamos viendo que lo que sí que hace este gobierno es aplicar la agenda ideológica, y en este caso la agenda ideológica de Vox, y sin embargo, bueno, pues vemos que las cosas prácticas, que las cosas realmente que preocupan, como es la sanidad, como es la atención de nuestros centros de salud en los pueblos, que cada vez están teniendo menos horas de atención, cuando ellos dijeron que iban a resolver todo el problema de la sanidad, o todo, como decía, el problema del sector agrario y en especial las ayudas directas a los agricultores. Es paradójico, por no denominarlo de otra palabra o recurrir a una palabra más gruesa, escuchar al consejero Samper criticar al Gobierno de España cuando es la única institución que ha dado dinero directo a los agricultores aragoneses, ¿no? Bueno, pues vemos que para unas cosas tienen mucha prisa, porque es imponer claramente su visión ideológica, su modelo de sociedad, y para las cosas que realmente preocupan e importan a los aragoneses, bueno, pues eso queda en un segundo plano. Por lo demás, la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, anunciaba esta semana que van a llevar a la Fiscalía la compra de 10.000 mascarillas defectuosas, dicen, para reclamar 25.000 euros a la empresa. Esto, decían, recordaban, fue durante la pandemia, en el anterior gobierno de Javier Lambán. ¿Cómo valora usted esta decisión de acudir a la Fiscalía? Mire, cada gobierno toma las decisiones que considera oportunas. A mí lo que me preocupa y realmente hecho en falta es la responsabilidad y la altura de miras de este gobierno y del presidente a la cabeza. Al señor Azcón le hubiese encantado que Aragón hubiese salpicado en algún tipo de trama con toda la gestión de las mascarillas. Le hubiese encantado. Mire, recuerdo perfectamente con Gürtel, estábamos nosotros en la oposición, se le pidió una comparecencia a la señora Rudy para intentar extender esa sospecha de otro grupo político, y el señor Lambán, que era entonces el portavoz, el presidente del Grupo Socialista en la oposición, insisto, salió diciendo que a él le enorgullecía y desde luego sacaba pecho, si me permite la expresión popular, de poder defender que en Aragón no había políticos corruptos. Eso el Partido Popular no lo hace, y este líder que tenemos en este momento, el presidente Azcón, no lo hace. De hecho, le encantaría encontrar cualquier tipo de mancha en la gestión de la pandemia o en la gestión de las mascarillas. Insisto, es una gestión, entiendo que están en su derecho. Estábamos precisamente en el año 2020 atendiendo con mucha dificultad el problema de la gestión, de la adquisición de material. Recurrimos a un modelo que yo creo que ha sido también ejemplar, que fue el Aragón en Marcha con los empresarios. Y nada más que decir, porque creo que francamente ese fue un modelo de éxito del que nos sentimos orgullosos, y sobre todo, insisto, yo me siento orgullosa en general de la clase política aragonesa, porque hemos huido de ningún tipo de escándalo en asuntos de la corrupción, cosa que el Partido Popular, estoy convencida que le encantaría que Aragón, solo por desgastar al Partido Socialista, pudiera estarlo. Por otra parte, en las Cortes sigue esa comisión de investigación de las renovables y han pasado numerosos comparecientes. ¿Qué conclusiones sacan de lo que han escuchado hasta la fecha? Bueno, pues yo creo que las conclusiones son las... No sé si se ha avanzado, ¿no?, en el análisis inicial. Viene la gente, yo creo que es bueno que haya un instrumento, una herramienta, una comisión en la que la gente pueda expresar, pero realmente de las intervenciones y de alguna manera de ese feedback entre los parlamentarios y quien vienen a comparecer, se deduce que las cosas se dicen con normalidad, que aquí no ha habido presiones, que sobre todo se ha ajustado a la legalidad, a la tramitación. Y bueno, yo no me quiero adelantar porque será la comisión quien extraiga las conclusiones, pero desde luego en principio se está
desarrollando con mucha normalidad y seguramente, pues para sorpresa de algunos que querían utilizar esto como otro elemento, ya que lo hicieron en campaña, de desgaste al gobierno anterior, pues bueno, pues de momento desde luego lo que se está viendo es normalidad. Y nos vamos quedando sin tiempo, pero sí le quiero preguntar por esa ley de emergencias de la anterior legislatura que ha iniciado su tramitación y lo ha hecho con apoyo unánime. Supongo que satisfacción por esto, ¿no? Bueno, pues yo una doble satisfacción. En primer lugar, tener una unanimidad en el Parlamento, visto lo visto y cómo está la política en este momento en el que se hablan de muchísimas cosas que no tienen que ver con Aragón y cuya competencia no está en el Gobierno de Aragón, pues ya es una buena noticia. Y la doble, pues le tengo que decir, no es una cuestión de vanidad personal, sino de orgullo, que es una ley que yo dejé, y además es que es estrictamente la que yo dejé como consejera de presidencia la pasada legislatura, la cual me creí muchísimo. Desgraciadamente nos tocó afrontar muchas situaciones de emergencia y fruto de esa situación, bueno, antes de que viniera la pandemia, incluso con una de esas tormentas danas que llamamos ahora, tuvimos que hacer frente, empezamos a elaborar y por lo tanto, bueno, pues es tal cual la dejamos. Hicimos una modificación de la ley del presidente precisamente para que las leyes que se inician en la legislatura, en los primeros 6 meses de esa legislatura, si se consideran que son buenas, no se tenga que iniciar desde cero y por tanto, bueno, pues se ha aprovechado esa modificación y sobre todo, bueno, pues se ha presentado y se aprobó ayer la primera toma en consideración de la ley, el texto que yo dejé. Así que doblemente orgullosa porque sobre todo creo que es necesaria y que le va a venir muy bien a la comunidad autónoma. Y casi en un titular, ¿qué otras necesidades o qué otras prioridades cree que tiene la comunidad actualmente? Bueno, yo creo que el fortalecimiento de los servicios públicos es fundamental. La sanidad en este momento es yo creo que la prioridad absoluta. Nosotros siempre hemos apostado por la inversión pública en materia sanitaria. En los 8 años anteriores se invirtieron más de 1.000 millones de euros en el presupuesto. Entendíamos de la misma manera que teníamos un problema estructural por la falta de médicos. Se hizo muchísimo ruido y mucho daño por parte de la oposición con la sanidad. Creo que tenemos que salir del barro de este debate estéril político que se produce. Solo se habla de Pedro Sánchez. El gobierno de Aragón solo busca culpables en el gobierno anterior o en el gobierno de España, y creo que la velocidad de crucero que llevaba Aragón no la podemos perder y tenemos, y temo con tristeza, que tenemos el riesgo de perder esa velocidad y de perder algún tren. Por tanto, yo creo que el Gobierno de Aragón tiene que ponerse ya a la tarea, tiene que empezar a gestionar para desarrollar proyectos y para desarrollar políticas que necesita nuestra comunidad autónoma, insisto, para no perder el tren y seguir liderando indicadores a nivel social y económicos como se lo encontraron en el año 2023. Maite Pérez, portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, gracias por estar un sábado más aquí en Hemiciclo y hasta una próxima ocasión. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.